Cordial saludo. En esta ocasión vamos a exponer la actividad número 4, que es el trabajo en equipo de la unidad número 2. Entonces, los integrantes del equipo son Esteban Cardona, Julián Salazar, Brian Zapata y Lady Quintero. Entonces, la actividad consiste en elaborar un programa en C++ donde demuestre la aplicación de árboles binarios y se debe demostrar el recorrido en preorden, inorden y posorden. Luego, elaborar otro programa en C++ donde demuestre la aplicación de grafos. Entonces, primero vamos a comenzar con la aplicación de árboles binarios, la cual va a ser expuesta por Lady Quintero y por Esteban Cardona. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre los árboles binarios. Entonces, como sabemos, un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. No pueden tener más de 2 hijos, de ahí sale el nombre binario. Si algún hijo tiene como referencia null, es decir, que no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Entonces, los usos más comunes de los árboles binarios son los árboles de búsqueda. Existen 2 tipos de árboles binarios. Entonces, como explicamos anteriormente, un árbol binario es un árbol en el que ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. En el árbol binario, cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos, o sea, subárboles. Se conoce el nodo de la izquierda como hijo izquierdo y el nodo de la derecha como hijo derecho. Entonces, existen 2 tipos de árboles binarios que suelen usarse para fines específicos, como árbol binario de búsqueda y árbol de Fibonacci. Entonces, por ejemplo, está el método de recorridos en profundidad, que ese método de recorrido es tratar de encontrar de la cabecera a la raíz el nodo de unidad binaria. Entonces, existe varias implementaciones de los distintos recorridos. Entonces está el recorrido en preorden. Este tipo de recorrido se realiza cierta acción, quizás simplemente imprimir por pantalla el valor de la clave de ese nodo sobre el nodo actual, y posteriormente se trata del subárbol izquierdo, y cuando se haya incluido el subárbol derecho, otra forma para entender el recorrido con ese método sería el orden nodo raíz, nodo izquierda, nodo derecha. También está el recorrido postorden, que en este caso se trata primero el subárbol izquierdo, después el derecho y por último el nodo actual. Otra forma para entender el recorrido con este método sería seguir el orden nodo izquierda, nodo derecha, nodo raíz. El árbol se figura el recorrido en postorden y está en recorrido inorden, que en este caso se trata primero el subárbol izquierdo, después el nodo actual y por último el subárbol derecho. Entonces acá ya vamos a pasar pues como a mirar el código que realizamos en la aplicación. Entonces, como indicaba anteriormente, esos son los integrantes pues del grupo de trabajo. Entonces, vamos a empezar indicando que para este caso de árboles binarios empezamos creando 2 librerías. Entonces, creamos la primera para que nos escriba en pantalla y nos muestre. Luego creamos la segunda, que lo que quiere decir es que hasta que no se pulse una tecla no se va a continuar con la secuencia. Entonces acá está la estructura que creamos. Entonces creamos una estructura. Bueno, entonces acá en la estructura creamos
una variable número y también se crean dos variables de estructura que sea de derecha y que sea de nodo izquierda. Entonces acá también vamos a definir el tipo de estructura que se llama struct node para siempre llamarlo así. Listo, entonces acá vamos a empezar a crear las funciones. Bueno, entonces acá creamos las funciones. Entonces la primera es la función crear. Acá es donde ponemos el dato que se necesita. Entonces definimos o sea, por ejemplo, empezamos con el nodo nuevo, que es donde creamos un nodo y asignamos el dato a ingresar. Luego asignamos a izquierda o asignamos a derecha, y este es para que retorne al nodo nuevo. También tenemos la función insertar, que lo que hace es que si el árbol no tiene datos, entonces introducimos el dato, y lo que nos dicen es que si el dato es menor a la raíz, insertamos al lado izquierdo; si es mayor, insertamos al lado derecho. Luego vamos a ver las funciones para recorrer el árbol. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Cardona, soy el que está exponiendo este punto con la compañera Lady Quintero. En esta parte vamos a ver, como ya lo terminó diciendo, vamos a ver las funciones con las cuales vamos a hacer el recorrido en el árbol, la cual la definimos con las siguientes variables: el boy con preorden que viene del nodo árbol. Esta función recorre el árbol de izquierda a derecha, donde ingresa una función de un sí, que entonces que el árbol sea igual o diferente a null si el árbol no está vacío. Entonces que imprima entonces aquí cuando el árbol está vacío, entonces en esta función imprime la raíz. Luego entra a hacer el recorrido por el lado izquierdo, como lo dijimos anteriormente, y luego hace el recorrido por el lado derecho, o sea, continúa desde la parte izquierda hasta la parte derecha. Ese para hacer el preorden. Otra de las funciones fue la postorden izquierda derecha raíz, que esta también hace una función de un zip, donde mira que la raíz sea distinta de null. Listo. Y ya empieza a hacer el recorrido, donde hace el recorrido del árbol izquierdo hasta llegar a null. O sea, en esta función sigue el recorrido, lo hace de izquierda a derecha, pero hace el recorrido hasta que llegue la opción a null. Y luego hace la función de imprimir la raíz en pantalla. Otra de las funciones es inOrden, que esta función es de izquierda hasta la raíz derecha. Entonces él también aquí en esta opción hace un sí, donde muestre la raíz que sea distinta de null, donde en la operación ingresa, hace un recorrido del izquierdo hasta llegar a null, como anteriormente en la otra función. Hace un recorrido, luego hace el imprima que muestre la raíz después de haber llegado a null, para que muestre la raíz, y luego hace el recorrido por la derecha hasta llegar a null. Otra de las funciones fue la de demostrar, que esta función lo que hace es hacer un recorrido, un ciclo,
ciclo para que nos muestre los datos y los guarde. Entonces se hace en primera parte se hizo con un sí, donde el sí va a ir o sea, aquí en esta función el sí lo que hace es mirar si es null, entonces él va a retornar. O sea, si lo encuentra vacío, no hay ningún dato, él inmediatamente lo retorna hasta que le ingresemos un dato. Entonces luego le damos la función para hacer un for. Después de esta le damos la función para mostrar el incremento, o sea, para entrar a hacer un ciclo for, que es un ciclo para. En este hacemos un ciclo donde él empiece a guardarlo y hasta que este sea igual a 0, o sea, en esta función, como lo vemos acá, sea 0, y luego él va a imprimir el dato que nosotros le ingresamos. Y este mostrar, cada vez esta instruccióncita, cada vez que nosotros ingresamos un número, él va a ir aumentando uno a uno. Listo, luego realizamos nuestro email, donde vamos a mostrar el árbol en sí de los datos que nosotros ingresamos. Esta función, esta instrucción es para que igualemos el nodo árbol a null, para que cuando esté vacía. Y a partir de acá hacemos la definición, la asignación o la definición de las variables con las cuales vamos a recorrer el ciclo. Luego ya en pantalla, que ahorita se los voy a mostrar, él nos va a pedir una imprima donde cuántos datos vamos a ingresar, de la cantidad pues de nodos que vamos a mostrar. Inmediatamente hacemos un scan donde que va a tomar el valor el valor ingresado que nosotros pongamos, un número entero o un número entero, porque sencillamente en decimales en este algoritmo no es permitido. Luego hacemos un ciclo para la cantidad de nodos que se van a ingresar, que es para eso aquí en esta imprima nos va a solicitar eso. Entonces tenemos que hacer un ciclo para que nos diga, para que él haga el proceso de incrementarlo o cerrarlo ahí hasta que si queda en 0, cada vez se aumenta uno más, como se ve en esta instrucción aquí. Listo. Entonces de aquí imprimimos el árbol, el número que acabamos de ingresar, y aquí la función mostrar, que la especificamos un poco más arriba. Entonces aquí ya hacemos la parte de que en los pantallazos que nos va a mostrar y en el orden que nosotros lo especificamos en la parte de arriba donde les acabo de explicar. Entonces tenemos una imprima que va a hacer el recorrido del árbol, y otro imprima que va a mostrar el preorden de los nodos, otro que es el que llama la función preorden, esta que llama la función posorden y la función reorden. Cada uno es de los datos que nosotros acabamos de ingresar. Entonces en este caso vamos a probar el programa para que nos funcione correcto. Listo, como lo vemos aquí, ya está montado en C++ para probar su ejecución. Entonces vamos a proceder con la compilación. Listo. Él inmediatamente entonces nos muestra la pantalla. Como les estaba contando, él nos va a pedir una cantidad de nodos, los cuales vamos a ingresar en estos momentos. Entonces digite una cantidad de nodos que insertar. Entonces pongámosle
3. Le damos enter para que él empiece a guardar los nodos que vamos a ingresar. Le damos un número, él nos pide otro número y inmediatamente nos pide el tercer número, que fue la cantidad de nodos que vamos a ingresar. Le damos un OK y él inmediatamente nos muestra el árbol diseñado. De igual forma nos va a mostrar el imprima, como se lo mostramos como estuvimos señalándoselos acá, el de los imprima de las funciones que nos solicitaron en el ejercicio. Entonces en preorden es 56, 45, 23, posorden 23, 45, 56 y él así sucesivamente los organiza como debe ser en cada función. Y esto es todo lo del punto número 1 que teníamos para este ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio consiste en elaborar un programa en C++ donde demuestre la aplicación de grafos. Bien, tenemos como grafo que es una estructura de datos no lineal conformada por nodos y por arcos los cuales se representan con una línea o flecha. Un grafo tiene la característica que ninguno de sus nodos se repite y además existe un nodo inicial y un nodo final. Existen grafos no dirigidos en los cuales todos sus arcos se representan con líneas y grafos dirigidos o digrafos en los cuales sus arcos se representan con flechas. Para que nos hagamos a una idea que es un grafo, aquí tenemos un ejemplo. Ahora bien, creamos el programa que piden. El programa consiste en crear un grafo no dirigido aleatoriamente. Crea un número aleatorio de vértices y luego crea aleatoriamente las relaciones entre los nodos creados. Luego de crear el grafo y mostrarlo en pantalla, realiza la verificación si dicho grafo es conexo o no, es decir, si tienen vértices abiertos en alguna parte. Ahora el compañero Brian nos explicará qué hace cada parte del código. Bueno, mi nombre es Brian Zapata. Voy a explicar el código que realizamos. Bueno, hicimos un programa el cual genera un grafo no dirigido con vértices aleatorios y crea relaciones entre ellos de igual forma mediante aristas. Al final informa en pantalla si el grafo es conexo o no es conexo. Bien, básicamente con estas instrucciones estamos declarando acá tres variables: una variable total vértices, una variable i y una variable j. Con esta función de random, lo que hacemos es generar un número aleatorio de vértices. También usamos esta función de time para con mayor facilidad pues generar los vértices con la hora actual del sistema. Asimismo, con esta función generamos un número de relaciones aleatorias también. Esta variable de total vértices llama a una función relaciones obtener total vértices, que en realidad la hemos definido en un archivo header en este grafo H. Lo que hace es sacar un número total de vértices y lo trae acá a nuestra ejecución principal. Mediante este ciclo for, lo que hace es iniciar las relaciones de cada uno de los vértices con cada uno de los nodos. Aquí para i igual a 0 o i menor a total vértices, entonces i pasa a una siguiente posición. En este otro ciclo for dice que para que j sea igual a 0 o j menor a total vértices, j pasa a una siguiente posición, y aquí entramos a una condición mediante un if que mide una probabilidad de relacionar los dos nodos.
si esa probabilidad, o sea, si se cumple una probabilidad mayor al 20%, y si además se entró a esa condición if, entonces se relacionan los dos nodos que se están valorizando. Con esta función relaciones mostrar contenido, que definimos también en este header h, esta función mostrar contenido lo que hace es mostrarnos en pantalla todo el grafo, y ya con este imprimir decimos que si el valor de esta función relaciones es conexo mientras sea igual a true, que también la tenemos en este header como una función booleana, entonces nos muestre si el grafo es conexo, que nos saque un sí, o si no es conexo, que nos saque un no. Con esta función relaciones limpiar, lo que hacemos es limpiar toda la memoria, y con eso ya finalizamos el código. Hacemos la ejecución del programa. Y por acá lo que nos hace es generar un grafo, y al final nos dice si el grafo es conexo, nos dice que no, y sale. Vamos a hacer otra prueba. Nos dice que el grafo es de 5 vértices y no es conexo. Vamos a hacer otra, una que nos diga que sí es conexo. Perdón, esta nos dice que sí es conexo.